Ya, a ver, ¿cuáles son los puntos que se van a evaluar, ¿no? Para lo que es el examen de la próxima semana? Eh, Vamos a guiarnos de los tres últimos temas, básicamente, ¿no? Que abarcan el indigenismo, ¿no? Y todo lo que es, pues, la literatura urbana, ¿no? Del 50 y también del 60, ¿no? ¿No? Generación del 50 y generación del 60, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos, chicos, a empezar. Aplicamos lo aprendido, ¿no? Aquí lo que se busca es la participación del grupo para la solución de los problemas que hemos preparado en estas diapositivas. Muy bien, comenzamos. A ver, la primera parte que vamos a evaluar o practicar es el tema del indigenismo en el Perú. Este tema es ahora muy relevante, ¿no? En lo que es exámenes de admisión incluso, ¿no? Así que esto va a tener, pues, justamente que ser un tema de evaluación final, ¿no? El indigenismo en el Perú, ¿sí? Que es todo un movimiento, pues, ¿no? Cultural, ¿sí? Que va más allá de la literatura, porque también abarca música, abarca pintura, fotografía, escultura, incluso disciplinas sociales como la sociología, eh, la arqueología, ¿no? La etnología, o sea, es un tema, pues, muy amplio, ¿no? Pero todo tiene en común la idea, pues, de reivindicar la cultura indígena en el Perú, ¿sí? La idea, pues, de también denunciar, ¿no? Denunciar la situación social del indio, eh, que está, pues, oprimido, ¿no? Por un sistema que lo degrada, pues, ¿no? Que lo explotó, que lo humilló, que lo menospreció, ¿no? Ese era un tema. Por otro lado, se revalora la cultura, ¿no? Se habla de eh, esa visión que tiene el indígena acerca de su mundo, ¿no? Su cultura, incluso sus creencias, ¿no? Ese es todo un movimiento, pues, ¿no? Que buscó reivindicar a la cultura indígena en el Perú. Ahora, todo esto va a tener, pues, un proceso. Recuerden que el indigenismo tuvo primero antecedentes, ¿no? Antecedentes o precursores, ¿sí? Lo más cercano, pues, fueron los precursores del siglo XIX, ¿no? XIX. En la época del realismo, ¿no? Recordemos, pues, a Clorinda Mato, ¿no? Con su Ave sin nido, o a González Prada, que escribió un ensayo titulado Nuestros indios, ¿no? Donde ellos, pues, defendieron al indígena, ¿sí? Denunciaron la explotación del indígena, pero con una mirada todavía, digamos, sentimental, en el sentido de que ellos sintieron mucha compasión por el indio y nos presentaron a indígenas que parecían menores de edad, que parecían niños desamparados, que no podían defenderse, otros tenían que defenderlos. Ellos planteaban, pues, defender al indio, educar al indio. El indio por sí solo no se vale. ¿Cómo se llama, chicos, ese enfoque de ver al indio como un menor de edad, desamparado, y hay que protegerlo, ¿no? Ajá, bien, correcto. Claro, ese enfoque es paternalista. Ajá, correcto, Grisel. Y ese enfoque no es indigenista, pues eso se llama indianismo. Muy bien. En el indianismo, que es la etapa previa al indigenismo, la limitación es esa, ¿no? El enfoque paternal de que el indio no puede defenderse por sí mismo y otros criollos o blancos tenían que defenderlo, ¿no? Eso se nota bastante en Ave sin nido y también en las ideas de González Prada, ¿no? Bien, eso del paternalismo se supera o se desplaza con el indigenismo, ¿ya? El indigenismo no está de acuerdo con ese enfoque paternalista. O sea, el indio no quiere, pues, pena, caridad, el indio quería justicia, ¿no?
El indigenismo ya oficialmente se desarrolla en el siglo XX, ¿no? Eh, Incluso en el siglo XX tenemos que citar otro antecedente, que es José Carlos Mariátegui. Mariátegui vivió antes de que se dé el auge del indigenismo. Mariátegui teorizó el problema del indio, ¿no? Planteó que el problema del indio era, pues, básicamente socioeconómico, ¿no? Y se refería, pues, al problema de la tierra, ¿no? El indígena es feliz en la tierra, él ama la tierra, pero como le quitan la tierra y lo vuelven sirviente, ahí comienza, pues, el problema del indígena, ¿no? De manera que también es un antecedente del indigenismo. Él murió antes que se desarrolle el indigenismo de Ciro Alegría, de Arguedas, pues, ¿no? ¿Quién es el iniciador del indigenismo? Antes que Alegría y antes que Arguedas, recordemos a este escritor que fue también juez, un magistrado, el señor Enrique López Albújar. ¿Ya? Enrique López Albújar, eh, según la crítica, ¿no?, mayoritaria, es el iniciador del indigenismo en el Perú, con una obra en especial, chicos. ¿Cómo se llama la obra de Enrique López Albújar que se considera inicio del indigenismo? Así es, mi estimado Richard. Muy bien, Giselle. El libro Cuentos Andinos, exacto, ¿no? Cuentos Andinos. Ese libro es considerado inicio porque tiene un carácter muy realista. Ahí aparecen indígenas reales, con vicios y virtudes, indígenas de carne y hueso, ya no indígenas idealizados o tergiversados, sino indígenas más reales, ¿no? Con sus costumbres, con sus creencias, con su modo de ser, ¿no? Pero a pesar de que es un texto realista, todavía nos presenta una visión parcial del indio. ¿Por qué? Porque todos sus cuentos aparecen indígenas que están rompiendo las leyes, que están transgrediendo la ley, o sea, que cometen algún delito. Aparecen indígenas que han robado, que han hecho justicia por sus manos, se han vengado, ¿no? Eh, Han cometido algún asesinato, en fin, ¿no? Que han cometido un crimen. ¿Por qué? Porque el escritor Enrique López era juez y él atendió casos de indígenas que cometieron delitos. Por eso que sus cuentos giran en torno a ese tema, ¿no? ¿No? Entonces, esa es todavía la limitación, una visión sesgada o parcial, ¿no? O sea, no hay una visión más todavía amplia, se centra mucho en ese tema del indio vinculado al delito, ¿ya? Por ejemplo, te recomiendo, hay un cuento que se llama El campeón de la muerte, El campeón de la muerte, dentro de este libro, Cuentos Andinos, que habla de un indígena que era así, pues medio delincuente, ¿no? Él había raptado a una muchacha, según él estaba enamorado, pero esta chica lo desprecia, y este termina matándola. La mata, la descuartiza y la devuelve a su casa, pero así hecha pedazos dentro de un costal, ¿no? El padre de esta chica, que es un anciano indígena, ¿no? No lo puede enfrentar porque es un hombre muy anciano, pero él jura la venganza y contrata a un sicario, pero un sicario así de los Andes, un sicario de la sierra, ¿no? Para tomar venganza, ¿ya? Y va a iniciar una cacería de este asesino que mató a su hija, ¿no? Y la venganza es terrible, ¿ah? La venganza es terrible, ¿no? Sumamente violenta, ¿no? Ya no te digo más, no quiero spoilear la historia para que la busques, se llama El campeón de la muerte. Es un cuento, o sea, eso lo lees pues en 5 minutos, ¿no? En 5 minutos, ¿no? Ya, pero siempre hay esas escenas violentas, ¿no? Eso sería en todo caso una visión todavía parcial del indígena, ¿no? Pero por el realismo y por captar eh, los, las costumbres y creencias del indígena, ya es un punto de partida del indigenismo.
Y luego ya viene el apogeo del indigenismo con Ciro Alegría y José María Arguedas, dos grandes escritores indigenistas, ¿ya? Cuyo objetivo fue revalorar la cultura indígena. Ambos en común superaron a los antecedentes del indigenismo. Ambos conocían la intimidad del indio, conocían su forma de pensar, su forma de sentir, de ver el mundo, conocían sus creencias, sus mitos, ¿no? Ellos saben más, ¿ya? Ellos saben más que los autores que le antecedieron, ¿ya? Ahora, también tienen su diferencia, ambos tienen su estilo propio también. Por ejemplo, Ciro Alegría es más realista, ¿no? Él habla de los problemas sociales, el problema de la tierra, la lucha por la tierra, ¿no? ¿No? En cambio, Alegría también habla de la explotación del niño, pero más él va a eh, incluir el pensamiento mítico del indio, o sea, enfatiza más eso, ¿no? Es más, él utiliza una técnica novedosa que presenta o que incluye los mitos como parte de la realidad. O sea, los mitos como si fuesen reales. ¿Cómo se llama, chicos, esa técnica de presentar mitos, hechos sobrenaturales como si fuesen reales? Así es, muy bien, excelente, Giselle. El realismo mágico, ¿no? El realismo mágico. Ajá, así es, Yadía, muy bien. Él utiliza el realismo mágico. Ciro Alegría no usa el realismo mágico, ¿ya? Claro, Arguedas, que conoce más, pues, la mitología andina, por estudios y por experiencias vividas también, él presenta, pues, esa visión mítica del hombre andino, ¿no? De que la tierra tiene vida, de que los ríos tienen vida, los trompos tienen vida, ¿no? Que hay dioses tutelares que protegen las comunidades, de que hay ciertos demonios en los lagos o en los ríos, ¿no? Esas creencias, pues, ¿no? Que van a ser presentadas como parte de la realidad y los personajes lo aceptan como real. Claro, de repente nosotros no lo vamos a creer, pero ellos sí lo creen, por tanto es parte de su realidad, ¿ya? Esa va a ser la diferencia entre Arguedas y Alegría. Él incorpora los mitos como parte de la realidad. Además, Arguedas también se distingue lingüísticamente. ¿Qué idioma dominaba Arguedas aparte de castellano, no? Él era experto en quechua, ¿sí o no? En sus textos, él incluye expresiones en quechua y luego las traduce para que el lector lo entienda, ¿no? Frases en quechua, canciones en quechua, poemas en quechua, están en las novelas, incluidas en las novelas. El autor utiliza el quechua y luego lo traduce para que el lector lo entienda, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también es una distinción de Arguedas, el dominio del quechua, ¿ya? En cambio, Silvio Alegría escribe toda su obra en castellano. Arguedas utilizó el quechua en la literatura indigenista. Bien, vamos a revisar preguntas sobre el indigenismo en el Perú. Listo, chicos, ahora sí, ya esperamos aquí las claves. Primero lean bien las preguntas y enviamos las claves, ¿no? Y ahí está, la pregunta 1. Señale la secuencia verdadero o falso correcta respecto al indigenismo en el Perú. A la secuencia verdadero o falso. Veamos. La primera idea, ya tú me dices si es verdadero o falso, ¿ah? Dice, el indigenismo literario se manifestó principalmente en el género épico, a través de la novela y el cuento. ¿Esto es verdadero o es falso? El indigenismo se manifestó principalmente en el género épico, a través de la novela y el cuento. A ver, ¿qué me dice? Nicolás dice es verdadero, Grisel también.
Claro, está bien. Es cierto. Si tú te das cuenta, haces un recuerdo de obras, Los ríos profundos, El mundo es ancho y ajeno, son novelas. Eh, Guarmapuyay, ¿no? Ushananhampi, o el libro Cuentos Andinos, ¿no? Sí, pues no es cierto. Y novelas y cuentos pertenecen al género épico. Épico o narrativo. Son sinónimos, ¿ya? Entonces, esto está bien. Dos, la revista Mauta, fundada por José Carlos Mariátegui, solo desarrolló temas indigenistas. La revista Mauta de Mariátegui solo desarrolló temas indigenistas. De repente no tienes la certeza, pero ya al decir solo ya me hace sospechar, ¿no? Si esto me viene en un examen y tengo duda, entonces todavía lo dejo pendiente y reviso lo demás, ¿no? Ya, pero vamos anticipando que esto es falso, porque la revista Mauta de Mariátegui era una revista cultural que abordaba todo tipo de temas, temas políticos, temas sociales, temas artísticos, incluso hablaba de temas internacionales, ¿no? Y sí, es cierto, tocó temas indigenistas. Incluso ahí se incluye la obra pictórica de José Sabogal y de otros intelectuales que hablaron del indígena. Pero no es exclusivamente de tema indigenista. Tiene una variedad amplia de temas, repito, políticos, artísticos, sociales, moda, ¿no? Cine, de todo, bueno, de todo, ¿ya? Falso entonces. La 3. Enrique López Albújar escribió cuentos de temática indigenista, pero con una visión aún parcial del indio. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Claro, él hace cuentos indigenistas, correcto, pero su visión del indio es parcial. ¿Por qué? Porque se limita al tema de indígenas que han cometido delitos, ¿no? Con escenas violentas, ¿no? Verdadero. La 4. Manuel González Prada es un antecedente precursor del indigenismo a través de la novela social. Ya, de esta depende la clave, ¿ah? Si digo verdadero, será pues las D, si digo falso, será la C, ¿cierto? ¿Qué dicen, chicos? Esta última, la 4, ¿verdadero o falso? ¿El enunciado 4 es verdadero o es falso? González Prada es precursor del indigenismo. Eso sí lo sabemos todos, ¿sí? Correcto. A través de la novela social, ahí está el problema, ¿no? ¿Hizo o no hizo novelas? Sobre todo, tiene que ver, si hace novelas, tendrían que ser novelas indigenistas, ¿no es cierto? No cualquier novela. Bueno, primero que González Prada no ha escrito ninguna novela, ni indigenista ni de otro tema. Él cultiva el ensayo, ya él es ensayista, y a través del ensayo, él defendió al indígena, ¿sí? Y ahí se incluyen también sus discursos. Los discursos también pertenecen al género ensayo, ¿no? Pero él no cultivó la novela social, ¿ya? Por lo tanto, la 4 es falso y finalmente la clave, la secuencia correcta era la C, ¿ya? Verdadero, falso. Esa era la secuencia correcta. Entonces, González Prada no hizo novelas, ¿ah? Él hizo ensayos, en su juventud cultivó la poesía, pero más es ensayista, ¿no? Destaca en el campo del ensayo. Muy bien, esa era la solución de la primera pregunta. Vamos a la segunda. Ya, esta pregunta sobre el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Nos dan un fragmento y nos piden una afirmación correcta según el texto, ¿ah? Según el texto que vamos a leer.
A ver, vamos a leer el texto. A ver, nuestro amigo Álvaro. Álvaro Astropillo. A ver, léenos por favor el texto. Es la pregunta, el texto. Con respeto, siguiente fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno, decir alegría más que la afirmación correcta. El viejo Chauji había dicho además, cada día, pa' pena del indio, hay menos comunidades, y he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho, la ley y el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho es que algo está torcido, y si existe la ley. Es solo la que sirve para fregarnos. Así es, muy bien Álvaro, bien. Ya, ojo que así es la versión original, ¿ah? Con ese lenguaje, ¿no? Pa' pena del indio, hacendao, pa' fregarnos, ¿no? Claro, ahí Alegría capta el habla popular del campesino indígena, pues, ¿ya? Está bien, así, esa no es que se ha escrito mal, no es que Álvaro ha leído mal, no, así es la lectura. Bien leído, Álvaro, ¿ah? Tal cual está en la novela. Ya, mira, el texto habla de un indígena anciano llamado Chauqui, que está como que reclamando, ¿no? Está protestando, dice, cada día, pa' pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas, arrebatadas por los gamonales. O sea, los gamonales nos quitan la tierra, se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho, ¿qué sabemos de eso? ¿No? Cuando un hacendado habla de derecho, es que algo está torcido, ¿no? Aquí ironía, irónicamente, ¿no? Hablan de derecho, pero eso está torcido, dice, ¿no? Y si existe la ley, es solo para fregarnos, ¿no? Para perjudicarnos, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es eso, pues, ¿no? Que el gamonal usa la ley y le quita la tierra al indígena. Y el indígena que era feliz, que vivía libre, que era dueño, pasa a ser un sirviente explotado, ¿no? Humillado, maltratado, ¿no? Ya, entonces el texto está claro, ¿no? La pregunta ahora dice, ¿cuál de estas ideas es correcta según el texto? A ver, un minuto para determinar la clave. Vamos a pedir la participación también. Uy, ya salió la clave. Chispas, se adelantó la clave. Bueno, ya, ¿habías pensado en la C o no? ¿Qué dice la C? Denuncia la aniquilación de la comunidad campesina y del indígena. Claro, se habla de cómo cada día se destruye las comunidades. Hay menos comunidad porque se destruye, ¿no? Está denunciando eso, ¿no? Que las comunidades están desapareciendo, están siendo destruidas por el gamonalismo, ¿no? Y el indígena también, pues, es, en consecuencia, víctima, ¿no? De todo esto, ¿no? Ya, bueno, salió la clave adelantada, pero esa era la respuesta, ¿sí? La C. Esa es la idea del texto. Que tiene que ver con el tema central de esta novela, ¿no? Recuerda que en el mundo del hecho ajeno el tema es justamente la lucha por la tierra entre los gamonales y los pueblos indígenas, ¿no? Y donde por lo general vemos pues que ganan pues los hacendados, ¿no? Que son muy poderosos, ¿no? Que tienen muchas influencias, tienen también mucho dinero, ¿no? Y entonces eh, la comunidad termina destruida, ¿no? Como se ve pues en el mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? Que al final la comunidad desaparece, los indios incluso han luchado por la tierra y son pues masacrados a balazos por las fuerzas del orden que respaldan al Gamonal, ¿no? Bien, vamos a la siguiente pregunta ahora. 3. En la novela El mundo es ancho y ajeno, el personaje Bismar Ruiz representa. ¿Quién era Bismar Ruiz? A ver, ¿era un hacendado? ¿Era un abogado?
¿Era un indígena bandido? ¿Era un líder indígena? ¿Quién era Bismarck Ruiz? A ver, ¿quién recuerda a Bismarck Ruiz en El mundo es ancho y ajeno? ¿Alguien lo recuerda? Bismarck Ruiz, Bismarck Ruiz. Es un personaje secundario, pero tiene una función clave en la obra, ¿no? A ver, vamos a recordarlo. Él es el abogado. Él era un abogado al cual la comunidad lo contrató para defenderlo en el juicio por las tierras, ¿no? ¿Ya? Él al comienzo defiende a la comunidad porque le han pagado lo que pidió, pues, ¿no? Y aparte que tenía, ¿no? Como que un conflicto con el gamonal, ¿no? Y quería, pues, en cierto modo, eh, ponerlo en su sitio. Él decía eso, lo voy a poner en su sitio. Él una vez me ofendió, me voy a vengar en este juicio, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Este Bismarck Ruiz, al final, es sobornado por el gamonal. Sí, Álvaro Amenábar le pone en su mesa 5.000 soles y le dice que quiere que esté de su lado en el juicio, ¿no? Y Bismarck Ruiz, pues, acepta, él acepta el soborno. Y el día del juicio fingió defender a los indios y más bien él se puso del lado del gamonal, ¿ya? Bismarck Ruiz es un abogado corrupto que se pone al servicio del gamonal, ¿ya? Y traiciona a los indígenas. Los indígenas pierden el juicio, pues, ¿no? El gamonal se queda con las tierras, ¿no? Y él nada dijo, o sea, se supone que cuando hay estas sentencias, el abogado tiene que apelar, ¿sí o no? Tiene que apelar, reclamar, aplazar el juicio, pedir que otro juez atienda porque no está de acuerdo con el veredicto. Pero él no dijo nada, aceptó el veredicto del juez, que ya estaba arreglado también. El juez tenía compadrazgo con el gamonal, era su compadre. Entonces, el abogado no los defiende a los indígenas, se pone del lado del hacendado o gamonal. Entonces, por eso, ¿cuál es la clave correcta? Si tú lees las opciones, ¿Bismarck Ruiz representa el capitalismo? No. ¿Representa la lucha por la igualdad? Menos. La sabiduría no es su característica. El aparato de justicia que está al servicio de los criminales, esa es, ¿no? Claro, por ser un abogado que, que tiene pues una conducta eh, marcada por la corrupción, ¿no? Ya, entonces, respuesta final ahí, la D. Listo, listo, la clave la D. Vamos a la pregunta 4. Ya, este es sobre los ríos profundos de José María Arguedas. Ya, Arguedas sí lo hemos estudiado con más detenimiento, ¿no? A ver, dice, con respecto al fragmento anterior de la novela Los ríos profundos, marque la alternativa correcta. Allá, entonces solamente lo correcto, según el texto. A ver, dice el texto. En los campos templados o fríos, la voz humana o de las aves es llevada por el viento a grandes distancias. Sin embargo, bajo el sol denso, el canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña. Parecía tener agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de su voz delgada, y toda la tierra ese piso arenoso del que parecía brotar, ¿no? Ya. Primero habla de que en el campo, o sea, en la sierra templada o fría, la voz humana o de las aves es llevada por el viento a grandes distancias.
Claro, cuando uno sube a esas mesetas que hay en la sierra y uno grita, la voz se propaga, ¿no? A lo lejos, dice, ¿no? Llevada por el viento, ¿no? Y bajo el sol denso, el canto del zumbayu. Tú sabes que el zumbayu es el trompo, ¿sí? El trompo. El canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña, parecía tener agudo filo, dice, ¿no? Todo el aire debía estar henchido de su voz. Se está refiriendo al sonido del trompo, ¿no? Que todo el aire debe estar henchido de su voz delgada, y toda la tierra ese piso arenoso del que parecía brotar. O sea, toda la tierra se estremecía también con el canto del zumbayu, con el sonido que hace el zumbayu. Ya, o sea, aquí te está hablando del zumbayu como si fuese un ser viviente que canta, que tiene voz, y su voz va, dice, a estremecer el aire, la tierra, ¿no? Del cual parecía brotar, dice, ¿no? Ujú. Ya. Ten en cuenta que este Zumbayu es visto como un objeto mágico, ¿no? Que tiene vida y que tiene poderes incluso, ¿no? A ver, ¿cuál sería la idea correcta según el texto? Date cuenta que ahí hay elementos que hacen descartar la alternativa. Cuando dice, se aprecia mírala, se aprecia una mirada del mundo a partir de una cosmovisión citadina. Citadina se refiere a la ciudad, ¿sí? A la ciudad. Y esta novela no es urbana, es andina, indigenista. La B dice, destaca el animismo como característica principal del Zumbayo. Animismo es que tiene vida, pues, ¿no? Que tiene vida. Y aquí hablan del Zumbayo como si fuese a alguien que canta, que tiene voz y que su voz estremece al aire y a la tierra, ¿no? Como que lo emociona a todo lo que le rodea, ¿no? Esto sí se vea, animismo es darle vida a algo que comúnmente no tiene vida, ¿no? Prófila C, visión mágica religiosa del mundo occidental. Sí hay una visión mágica, pero no es del mundo occidental. El mundo occidental es la cultura europea traída por los españoles, ¿no? La D, se observa el vínculo entre el hombre y la urbe. Otra vez la urbe es la ciudad. Descartado por eso. Bien, entonces, ¿cuál es la clave? Claro, la clave finalmente era la B, pues, ¿no? Destaca el animismo como característica principal del Zumbayo, ¿sí? En este libro hablan mucho del Zumbayo. En otras partes habla de que el Zumbayo salta, que el Zumbayo habla, que el Zumbayo lleva mensajes, que el Zumbayo trae la paz cuando se pelean los alumnos, ¿no? Entonces, es un objeto al cual se le da vida y que tiene poderes incluso. ¿Ya? Muy bien, clave correcta, la B. Ya, a ver, la quinta pregunta. Ya, nos dan un fragmento de los ríos profundos y ¿qué nos piden? Ahí está en negrita. ¿Qué temas se puede evidenciar en este fragmento de los ríos profundos? Ya, a ver, dice el texto. Taita, le dije en quechua al indio, ¿tú eres cusqueño? Manan contestó, de la hacienda. Tenía un poncho raído muy corto, o sea, un poncho así todo viejo, desgastado, roto, ¿no? Muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Abracé a mi padre cuando prendió la luz de la lámpara. El perfume del cedrón llegaba hasta nosotros. No pude contener el llanto. Lloré como al borde de un gran lago desconocido. Ya nota que esta narración está en primera persona. Dice, abracé a mi padre, le dije, lloré.
Es que recuerda que esta novela tiene narrador protagonista. ¿Cómo se llama, chicos, el niño narrador, el niño que narra esta historia en los ríos profundos? A ver quién lo dice. El niño narrador, que a la vez es protagonista en los ríos profundos. Ernesto, bien Yadira, exacto, Diana. El niño Ernesto. Él está hablando aquí. Dice Ernesto, le dije al indio en quechua, taita. O sea, le dije señor, ¿no? Taita es señor en quechua, ¿no? ¿Tú eres cusqueño? ¿Y qué contesta el indio? Manan. O sea, no. Y agrega, de la hacienda. O sea, yo no soy cusqueño, yo soy de la hacienda. O sea, en realidad sí es cusqueño. Lo que pasa es que él está tan explotado y humillado que él dice, yo soy de la hacienda. O sea, yo soy propiedad de esta hacienda. Yo no soy una persona libre. Yo soy un objeto que pertenece a esta hacienda, que pertenece a un patrón. Y tenía su poncho viejo, roto, gastado, muy cortito, ¿no? Y se inclina así como un sirviente se inclina como un gusano que pide ser aplastado, ¿no? Y el niño Ernesto abraza a su padre y se pone a llorar. Es que Ernesto siente pena, pues. Ernesto ha conocido indígenas desde que era pues un infante. A él lo cuidaban indígenas. Ernesto quería mucho a los indígenas. Y al ver a este indígena tan, tan oprimido y pobre, él siente pena y se pone a llorar, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué llora? Porque siente pena, pues siente dolor de ver al indígena en tal situación, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál es el tema que se evidencia en este fragmento? A ver, lancen su clave. ¿Cuál es el tema según el texto leído? A ver, solo Grisel me ha respondido y lo demás también, pues, lancen su clave, muchachos. A ver, ¿qué dice, qué dice Sebastián? ¿Cuál es tu clave, Sebastián? ¿Qué nos dice también? A ver, Carlos Flores, también manda tu clave. ¿Está Nicolás? No lo veo, Nicolás. Ah, ya, ahora sí, ya veo su clave. Carlos me dice, profesor, es la D. A ver, Sebastián dice la D también. Se aúna a la idea de Carlos, ¿no? Nicolás, la D. Mm, ¿Por qué será que la primera clave manda, no? Y, bueno, vamos a ver. El sentimiento indígena. A ver, aquí se expresa el sentimiento del indígena. Sus sentimientos son, pues, los diferentes estados de ánimo, alegría, tristeza, asombro, en fin, ¿no? Mm, pero aquí lo único que dijo el indígena fue manan de la hacienda, no dijo más, no dijo más, ¿no? O sea, no, no soy cuqueño, soy de la hacienda. Mm, pero el que está más bien llorando es, Ernesto no es indígena, Ernesto es un niño blanco que siente pena por el indígena. Acá dice el sentimiento indígena. Ernesto no es indígena. Ernesto llora por la situación del indígena. ¿Y cómo es la situación del indígena? Es una situación oprimida. El indígena está pues explotado, aplastado como un gusano, empobrecido, siempre triste, ¿no? Callado, ¿no? Entonces, la mejor respuesta era la B, ¿ya? Aquí se evidencia la condición oprimida del indio.
¿no? Por los rasgos que muestra, ¿no? Al decir soy de la hacienda, ¿no? Se nota que él es como una pertenencia de un patrón, de un hacendado. Al tener su aspecto pobre, con su poncho viejo, todo roto, se nota su situación, pues, ¿no? Ahí se nota la situación del indio, una situación oprimida del indígena, ¿ya? Respuesta final, la B. Sí, ¿no? La D podía ser, si tenemos en cuenta de que llora Ernesto, puede ser, por ahí te guiaste, ¿no es cierto? Pero Ernesto no es indígena. No, no, Ernesto no es indígena. Él quiere a los indígenas, que es otra cosa. Fue criado por indígenas, creció entre ellos, pero él no es indígena, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos ahora a revisar preguntas sobre generación del 50, los años 50 en el Perú, ¿ya? Donde una de las tendencias, pues, que surgió fue esto del neorrealismo, ¿no? O realismo urbano, ¿sí? Neorrealismo o realismo urbano. O sea, el tema de la ciudad, pues, chicos. Hablar de la ciudad en los tiempos actuales o tiempos modernos para ellos, ¿no? O sea, la ciudad en los años 50, ¿no? Que era el presente para ellos, ¿no? ¿Sí? Y tú recordarás que en esos años 50, eh, Lima pues cambia, ¿no? Drásticamente, ¿no? Por un fenómeno social eh, que ocurrió durante el gobierno de Odría, ¿sí? No olvidemos que en esta época se produce la migración masiva del campo a la ciudad, ¿ya? Una migración masiva, ¿no? Que generó una serie de cambios, ¿no? Y problemas, ¿no? ¿No? La migración tan masiva, pues, generó superpoblación, ¿no? Eh, nuevos sectores, ¿no? Aparecen las famosas barriadas en zonas periféricas de la ciudad, que en ese tiempo pues eran invasiones, ¿no? Eran invasiones hechas de palos y esteras, en arenales o en los cerros también, se construían chozas muy humildes, ¿no? Donde había pues muchas carencias, mucha pobreza, ¿no? Había falta de trabajo, había falta de vivienda, había pues también el tema de la discriminación, ¿no? Al migrante que llegaba a la ciudad. Entonces, todos esos problemas van a ser registrados por los escritores de la generación del 50, ¿sí? Que es toda una agrupación de narradores, también hay poetas, ¿ya? A ver, ¿qué autores pertenecieron a la generación del 50? A ver, menciona un escritor de la generación del 50. Menciona uno, porque van a haber varios, pues, ¿no? Mencionen autores de la generación del 50. Claro, el más notable, Julio Ramón Ribeiro. No es el único, hay otros, ¿ah? Hay otros también que pertenecieron a esa generación. ¿Qué otros? Bien, Sebastián, en poesía destacó Blanca Varela, exacto. Ella es la voz femenina de la generación del 50. ¿Quién más? Otros autores del 50. No te olvides del iniciador, ¿ah? El que inició este tema de la barriada y del migrante en la ciudad. ¿Cómo se llama este escritor que por primera vez habló de la barriada en su libro Lima Hora Cero? ¿No? Autor del libro Lima Hora Cero, como muy bien Stephanie, Enrique Congrains. Exacto. Ajá, muy bien Diana, bien Grisel, Enrique Congrains. Y así otros, pues mi amigo Osvaldo Reynoso, el maestro Carlos Eduardo Zabaleta, ¿no? Eh, Sebastián Salazar Bondi también, ¿no? Fueron autores de esta generación, ¿no? Bien, entonces un aporte de esta generación fue esta narrativa sobre la ciudad tras la migración del campo a la ciudad de Lima, ¿sí?
Y ahí el autor pues más notable sin duda fue Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El más extraordinario cuentista de nuestra literatura, ¿no? Ribeiro, que escribió una obra monumental, una colección de cuentos, es un clásico de la literatura peruana, donde habla de los olvidados, los marginados, los que no son escuchados. ¿Cómo se llama esa obra? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa colección de cuentos de Ribeiro? A ver, díganlo, chicos. La obra que reúne todos los cuentos de Ribeiro, donde habla de los que no son escuchados. Así es. Muy bien, Grisel. La palabra del mudo. Bien, Mafer, la palabra del mudo, ¿no? Ahí están cuentos inolvidables, pues, ¿no? Como los gallinazos sin plumas, al pie del acantilado, alienación, la botella de chicha, el profesor suplente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Ribeiro va a hablar acerca de los olvidados, los no escuchados, los marginados en la ciudad, ¿no? ¿Sí? Sus cuentos son mayormente realistas, ¿ah? Mayormente realistas, aunque también tiene algunos cuentos fantásticos, pero predomina en los cuentos realistas, donde siempre hay esta mirada, pues, escéptica, ¿no? Del autor, ¿no? Una mirada desesperanzada, una mirada incluso pesimista, ¿no? De que nada va a mejorar, de que el migrante que sufre en la ciudad no va a poder progresar, ¿no? En medio de un contexto totalmente desfavorable, antagónico, ¿no? O sea, siempre sus personajes fracasan, ¿no? No hay final feliz, ¿no? Siempre fracasan, ¿no? Eso es típico de la narrativa de Ribeiro, esta mirada escéptica que se nota por el fracaso de sus personajes, ¿no? ¿Ya? Eh, y por otro lado, pues Ribeiro es un autor de estilo narrativo tradicional. Él usa mucho la narración lineal, o sea, narra siguiendo un orden lógico. Él no usa esas técnicas modernas, ¿no? No usa flashback, no usa monólogos. Él usa la narración tradicional, ¿ya? Pero sí combinando mucho eh, el realismo, el humor, ¿no? El sarcasmo también, ¿no? Bien, ¿cómo se puede ver pues en el cuento, ¿no? Los gallinazos sin plumas, que es el cuento emblemático, el primer cuento que te piden analizar, conocer, interpretar, ¿no? En ese cuento se ve muy bien el tema, pues, el tema de la miseria o la pobreza extrema, y también el tema de la explotación infantil, ¿sí? Con la figura de estos niños, ¿no? Que son explotados por su abuelo, ¿no? Para engordar al cerdo pascual. Y ahí no te olvides del cerdo. El cerdo es una metáfora en esta historia, ¿sí? Tiene una interpretación. Ten en cuenta que este cerdo crece, engorda a costa del trabajo de estos niños, ¿no? Ten en cuenta que al final de la historia, el cerdo se traga a la mascota de los niños. Incluso termina devorando al propio abuelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este cerdo arrasa con todo a su paso, ¿no es cierto? Representa muchas cosas. Por un lado, representa a la urbe que sacrifica a los marginales. También, por otro lado, la esperanza, ¿no? La esperanza de ganar dinero, de progresar para una familia pobre. Esperanza que no se llega a cumplir, ¿no? También este cerdo hace que estos niños sean explotados. Este cerdo devora todo a su paso, ¿no? También representa el sistema que domina el mundo moderno, ¿ya? O sea, también se puede decir que representa el sistema capitalista, que genera explotación, que es voraz, ¿no? Que arrasa con todo, ¿no? También es válida esa interpretación, ¿ya? Muy bien.
Vamos ahora sí a revisar preguntas sobre generación del 50. Ya, ahí está. Dice, con respecto a los grandes cambios que ocurren en la década del 50 y que sirven como contexto a los autores de esa generación, identifique la alternativa correcta. Sobre los cambios que ocurrieron en los años 50. A ver, ¿cuál es la idea correcta? ¿No? La pregunta va sobre el contexto, ¿no? ¿Qué sucedía en esa época, en los años 50, sobre todo en la ciudad, ¿no? En la ciudad. A ver, los leo, me dicen la B, la B, la B, por ahí veo una A también. A ver, vamos a verificar la clave, ¿ah? A ver, ¿qué dice la A? La zona rural sufre cambios por efecto de la modernización. A ver, la zona rural se refiere al campo, ¿ah? A las zonas campesinas. ¿Las zonas campesinas sufren cambios por la modernización? ¿Quién se moderniza en esa época? ¿Qué espacio se moderniza? ¿El campo o la ciudad? Es la ciudad. Se moderniza la ciudad de Lima, aparecen colegios, hospitales, edificios, avenidas, ¿no? Lima se moderniza. El campo estaba en el olvido. ¿Por qué crees que la gente se venía del campo a la ciudad? Porque en el campo no había, pues, trabajo, no había colegios, no había hospitales, ¿no? Y en Lima sí había, entonces ellos venían buscando el progreso en la ciudad, ¿no? Entonces los cambios se van a producir en la ciudad, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿ah? La B, registra personajes y problemas que trajo la migración masiva. ¿Es cierto eso? Hubo migración masiva y eso generó una serie de problemas. Claro, eso es cierto. Los problemas eran la superpoblación, la falta de trabajo, la falta de vivienda, ¿no? El choque de dos culturas, también la urbana y la andina, ¿no? Ya, entonces, esto sí es correcto. Profe, la C, descartado porque dice Leguía. En esta época gobierna Odería, ¿sí? Manuel Odería. La D, profesor, parece cierta. La explosión demográfica promueve las migraciones al campo. No, pues, la migración no es al campo, la migración es a la ciudad. Es del campo a la ciudad, ¿no? Bien, entonces la clave era solamente la B. Ahí está el detalle. Los narradores del 50 registran personajes y problemas que en la época se estaban produciendo, por ello se privilegió la visión de las barriadas y el protagonista es el migrante provinciano, ¿no? Listo, clave la B de beso. Bien, siguiente pregunta. Ah, esto es sobre Blanca Varela. Blanca Varela también es de la generación del 50, es poeta, es una poeta existencialista, ¿ya? Blanca Varela es una poeta que escribió muy influenciada por el existencialismo, que ella pues se captó el viaje a Francia, a París, ¿no? ¿Ya? Y ojo, para un poco tener una idea genérica y poder ir a la pregunta, el existencialismo es una filosofía que tiene una mirada bastante pesimista ante la vida, ante la realidad. Se propone pues que la vida no tiene un sentido definido, ¿no? ¿No? Que hemos sido arrojados a un mundo de sufrimientos, donde todo acaba con la muerte, donde no hay nada más allá de la muerte, ¿no? Y lo único que ellos, digamos, aceptan es la existencia real, ¿no? Una existencia, eh,
donde hay cosas buenas y malas, sobre todo donde predominan las amarguras, ¿no? Fíjate este poema de Blanca Varela, dice, ah, Señor, qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía, en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. Asu, dice, la muerte a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. Qué dolor en los ojos, qué amargura en la boca, qué día intolerable, ¿no? La muerte, dice, más lenta, más rápida, oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas pasó. O sea, la vida pasó coronada de moscas, con amargura, con dolor en los ojos, con una sensación pues de, de sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí se nota el estilo pues de Blanca Varela. Casi todos sus poemas tienen esa onda, ¿no? Existencialista, ¿no? A ver, dice en los versos anteriores del poema Tierra acosada por tábanos de Blanca Varela, se evidencia tono grandilocuente y lleno de metáforas. Grandilocuente es que es un lenguaje muy lujoso, muy culto, difícil de interpretar. Y tú lees este poema y lo entiendes al toque, porque ahí no hay palabra rara, palabra difícil, ¿no? Es un lenguaje estándar, ¿no? No es la A, no es grandilocuente. La B, la exaltación de la individualidad femenina. Se nota aquí el sentimiento femenino, ¿no? Mira, profe, ella es mujer, pero digo, en el poema se nota que es mujer, porque tenés que basarte en el texto, pues. No, pues, ¿no? Esto no es una emoción femenina, simplemente es una visión acerca de la vida, ¿no? Cómo ve la vida la poeta, ¿no? Una vida amarga, una vida dolorosa, una vida coronada de moscas, ¿no? No, no es la B tampoco. La mirada escéptica y pesimista frente a la vida. Eso es lo que se nota, ¿sí? ¿Sí o no? Claro, se nota el pesimismo ante la realidad, ante la vida, ¿no? Esa es, pues, esa es. ¿Ya? A ver, ahí está. La clave correcta es la C. Y ahí el detalle, ¿ah? En la poesía de Blanca Varela se encuentra presente un tono existencialista, marcado por la mirada escéptica y pesimista frente a la vida. O sea, más o menos ese mismo tono de Ribeiro. Y Ribeiro aplica esta idea en el cuento, Blanca Varela lo usa en poesía. Es que en esa época, los años 50, la filosofía de moda era el existencialismo, ¿no? Y eso influye pues en los escritores de esa época, tanto en los narradores como en los poetas, ¿no? Muy bien, clave entonces la C. Ajá, bien Sebastián, dijo la C, excelente. Vamos a la 8. Pregunta 8. Ya, a ver, esta pregunta es sobre los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas. A ver, vamos a pedirle a María Fernanda García. A ver, por favor, léenos este texto. Hola, Mafer, estás atenta, ¿no? Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. No, gritó Enrique tapándose los ojos. No, no, y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. El abuelo no respondía. Sobre el fragmento anterior del cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro se puede inferir que Bien, Mafer, gracias, bien leído, muy bien.
Ya, hemos escuchado, chicos, el pasaje, un pasaje casi de la parte final del cuento, ¿no? La escena en que viene Enrique, ¿no? Del muladar y encuentra a su hermano llorando, pues, ¿no? Y Enrique, o Efraín le dice que el abuelo se llevó al perro, ¿no? A Pedrito, ¿no? Entonces, por eso que pregunta, ¿dónde está Pedro? El abuelo estaba, dice, estaba, ¿no? Parado al pie del chiquero, ¿no? Y el niño mira al chiquero y ahí vio esta escena, pues, dramática, trágica, ¿no? De su perrito que estaba destrozado, que estaba siendo devorado por el cerdo pascual, ¿no? ¿Sí? Esta es la parte más conmovedora, ¿no? De ver, pues, al perrito destrozado por el chancho pascual, ¿no? Y el niño grita, llora, pues, ¿no? Le reclama al abuelo, el abuelo no le responde nada, ni lo quiere mirar, ¿no? Y el niño llora y grita reclamándole por qué lo hizo, ¿no? Ya, el chancho ha devorado a la mascota del niño, de los niños, ¿sí? Esa es la idea que se está leyendo en el texto. Ya dice, según el fragmento de los Reynosos sin plumas, se puede inferir o deducir que, a ver, ¿cuál será la idea que se deduce del texto? En este tipo de preguntas siempre tienes que analizar las alternativas y irlas pues descartando, ¿no? Solamente nos basamos en el texto, ¿ah? Ya, listo chicos, a ver qué dicen, cuál es la clave, los leo. Ven, a ver, por ahí veo una clave A, una clave D. A ver, veamos, ¿ah? Avanzamos porque el tiempo es, el viento corre, el tiempo nos queda corto a veces. Dice, Pedro es una víctima del mundo rural que oprime al inocente y desvalido. Ya, Pedro es el perro, ¿sí? Es una víctima del mundo rural. Mundo rural es el mundo campesino, ¿no? Aquí Pedro es víctima del cerdo y el cerdo representa al mundo urbano, no al mundo rural, ¿ah? El chancho representa la ciudad que crece, ¿sí? No el mundo rural. Por este pequeño detalle se anula la A, no es la A. A ver, dijeron la D. El cerdo pascual es una alegoría, o sea, un símbolo de la voracidad que muestra el sistema capitalista. ¿Se puede decir que el cerdo es una alegoría o símbolo del sistema capitalista? Sí, ¿por qué? Porque estos niños son explotados, ¿no? Por culpa de este cerdo, estos chicos son explotados. Este cerdo es voraz. No solamente come los desperdicios que le traen los niños, no, hasta se come a la mascota de los niños y terminará devorando a su propio amo, al abuelo, ¿no? A su propio dueño, ¿no? Bien, entonces sí se puede decir que este cerdo es una alegoría de la voracidad del sistema capitalista moderno. Correcto. Esa es la clave, ¿ya? Esa es la clave. De dedo. Sigamos. Ya. Vienen las últimas preguntas sobre generación del 60, ¿ya? La generación del 60, donde habíamos hablado de Mario Vargas Llosa y su obra La ciudad y los perros, ¿sí? Mario Vargas Llosa, que sería pues
el más exitoso novelista peruano, el más galardonado, también el que ha ganado todos los premios, ¿sí? Sobre todo ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2010, ¿no? Bien, a ver, Vargas Llosa se va a distinguir de los autores anteriores porque él utiliza todas estas innovaciones técnicas, ¿no? De la vanguardia, de la novela vanguardista, ¿sí? O sea, él sigue siendo un realista urbano o neorrealista, igual que Ribeiro, igual que Congrace, pero utiliza técnicas modernas, ¿sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, es muy hábil utilizando los monólogos interiores, los flashbacks, los múltiples narradores, las cajas chinas, los vasos comunicantes, ¿no? Entre otras técnicas, ¿no? Nadie le gana a Vargas Llosa usando técnicas narrativas modernas. Él es el experto, ¿ya? Incluso los autores internacionales, ¿ah? De su época, García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, que fueron también parte de ese fenómeno llamado el boom latinoamericano, ninguno supera a Vargas Llosa en el uso de técnicas. Es el maestro en el uso de técnicas modernas. Y eso se nota en La ciudad de los perros, se nota en Conversación en la catedral, ¿no? La abundancia de técnicas modernas, ¿no? Y el estilo realista, siempre realista. Él es un realista del siglo XX. Ya, eso se llama neorrealismo. ¿Ya? El neorrealismo es el realismo del siglo XX. ¿Ya? Bien, vamos a revisar preguntas sobre Vargas Llosa y su obra. A ver, ahí está. La primera pregunta dice, respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la obra de Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Marca la secuencia correcta. A ver, revisemos. Dice, la dramática de Mario Vargas Llosa es de carácter neorrealista. La dramática de Mario Vargas Llosa es de carácter neorrealista. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Profesor, usted dijo que él representa el neorrealismo. Sí, pero acá hay un detalle, mira. Dice la dramática. La dramática se refiere a las obras de teatro, ¿sí? Al teatro. Vargas Llosa es novelista, él hace novelas. Tiene por ahí algunas piezas de teatro, pero eso no es pues lo característico de él. Y además en su teatro no se nota el neorrealismo. Donde se nota el neorrealismo es en su narrativa, en sus novelas, ¿ya? Descartado por la idea de dramático. 2. Logra superar el narrador omnisciente con la narración objetiva. Eso sí es verdadero. Vargas Llosa supera al narrador omnisciente y utiliza la idea del narrador objetivo o el narrador cámara. Ese narrador que capta las acciones, que nos muestra detalles de los hechos externos. Describe minuciosamente el lugar, a los personajes, hasta cómo están vestidos, ¿no? Todos los detalles. Y la narración objetiva es así. Describe acciones y ambientes con mucho detalle, ¿ya? Eso está bien, ¿eh? Es correcto eso. 3. Su estilo particular está definido por el uso de un solo lenguaje. Un solo lenguaje es falso. Mario Vargas Llosa utiliza varios tipos de lenguaje. O sea, me refiero a varios niveles de lenguaje, ¿ya? Él utiliza el lenguaje sociológico, a veces el lenguaje humorístico, el lenguaje político, el lenguaje periodístico, el lenguaje juvenil, o sea, él maneja diversos tipos de lenguaje según el tema de su obra, pues, ¿no? Ya, entonces, un solo lenguaje, falso. 4. Es un asimilador e innovador de las técnicas modernas del relato. Claro, esto es lo típico de él, ¿no? Él emplea técnicas
modernas, ¿no? Técnicas de vanguardia en la novela, ¿ya? 5. Su narrativa se sustenta en el legado de técnicas regionalistas. Técnicas regionalistas. No, pues el regionalismo usa técnica tradicional. La narración en orden, el narrador omnisciente. Eso es tradicional. Él usa técnicas vanguardistas. Técnicas, ¿no? Modernas de narración, ¿ya? Esto es falso. Ya, entonces la secuencia sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí está, sale la A, ¿de acuerdo? Claro, ahí está, sale la A. Vargas Llosa destaca en la narrativa neorrealista, ¿ya? Narrativa, no dramática. Supera al narrador omnisciente, usa el narrador objetivo, utiliza varios tipos de lenguaje, como el humorístico, el sociológico, el político, el periodístico. Asimila técnicas modernas, vanguardistas. ¿Listo? Bien, quedamos en la clave letra A. Ya, entonces tienes que acostumbrarte a estas preguntas donde requiere que observes bien los enunciados o las alternativas, porque por ahí vas a encontrar un detalle, una palabra que no encaja con un estilo del autor o un dato de la obra, ¿ya? Muy bien, sigamos. Vamos a la 10, pregunta 10. Con respecto a la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa correcta. Ya, aquí en general, una idea correcta sobre la ciudad de los perros. Que ya la hemos contado, la hemos analizado juntos, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea correcta sobre la ciudad de los perros? Ten en cuenta, pues, que esta obra tiene un tema central, ¿no? Tiene un escenario, tiene una serie de temas complementarios también, ¿no? Por ejemplo, tú recuerdas que aquí la crítica principal es al autoritarismo de la enseñanza militar. ¿Sí? Esa es la idea principal. Se critica el autoritarismo de la educación militar o el sistema militar, ¿no? Claro, hay otros temas que son vinculados, como el caso de el machismo, el racismo, la rebeldía, el mundo adolescente, en fin, ¿no? Son rasgos o temas que se complementan, ¿no? Ya, a ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál es lo correcto sobre la ciudad de los perros? Vamos en la 10. A ver, parece que hay dudas. Sí, pues eso pasa, ¿no? Cuando hay dos alternativas que se parecen, uno duda, ¿no? Y tiene que ver pues, finalmente, cuál es. Tienes que descartar una. Ya, a ver, lánzate nomás, lánzate y vemos si está bien. Pues no hay problema. Si no, ya pues también aclaramos por qué no, ¿no? La idea es sacar el dato correcto, ¿no? Ya, a ver, vemos ahí claves, me dice Yadira la D, Nicolás dice puede ser la C. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Pues también lancen su clave, chicos. Lancen su clave.
A ver, ¿será la D o la C? Vamos a revisar, ¿ya? La D dice, el conflicto entre el espacio marginal y el oficial. El espacio, dice, ¿no? El espacio marginal ya se refiere a los espacios más desplazados, vale decir, los más empobrecidos. Y espacio oficial es un espacio, digamos, ¿no? Con más privilegios, con más comodidades, ¿no? En esta obra, el espacio es el colegio militar, ¿no? El espacio dominante es el colegio militar, un espacio cerrado, ¿no? Entonces, es un espacio en común, ¿ah? No es que haya dos espacios que son distintos, que son opuestos. Mm, a ver, sigamos buscando. La visión negativa de Lima a través del colegio militar. Visión negativa sería una visión crítica. ¿Se critica a Lima a través del colegio militar? La crítica no es a la ciudad de Lima, la crítica es al autoritarismo de la educación militar. ¿Ya? Ya, dijeron la C también, ¿ah? La pandilla juvenil como rebeldía al autoritarismo militar. ¿Esto es cierto? Claro que es cierto. Reina el autoritarismo, ¿no? La agresividad con que educan a los chicos, los castigos, ¿no? ¿No? Y ante eso va a haber rebeldía. Y un ejemplo de rebeldía en esta historia es la formación de esta pandilla, ¿no? Este grupo de alumnos rebeldes dirigidos por el Jaguar. ¿Cómo se llama ese grupo rebelde? ¿Cómo se llama esa pandilla en el colegio militar? ¿Cómo se llamaba ese grupo? Con Nicolás, el Círculo. El Círculo es el grupo rebelde, pues, ¿no? La pandilla del colegio. ¿El Círculo qué hace? Ellos roban exámenes y lo trafican entre los alumnos. El Círculo introduce licores y cigarrillos y los vende a los alumnos. El Círculo incluso les enseñan, pues, a los demás a escaparse del colegio, a trompearse, ¿no? Eh, o sea, este es un grupo rebelde, ¿no? Que es consecuencia de la férrea disciplina, el autoritarismo rígido de la enseñanza militar, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? La C de cerebro. Esta pandilla, como dice acá, funciona como un mecanismo de rebeldía ante los sistemas autoritarios de la enseñanza militar. O sea, ellos son los que rompen las reglas del colegio, ¿no? Listo, ¿ya? Entonces la clave es la C. Aclaremos que el espacio aquí principal es el colegio militar, donde sí se juntan alumnos de diferentes clases sociales. Eso sí es cierto, pero aquí habla de espacio. El espacio marginal y el oficial, ¿no? Entonces, se refiere al lugar, ¿no? O sea, el contraste que hay entre los barrios pobres y las zonas más, digamos, privilegiadas, ¿no? Y eso no se ve en La Ciudad de los Perros, ¿no? 11. El escenario de la novela La Ciudad de los Perros, de Mario Vargas Llosa, es el Colegio Militar Leoncio Prado, que representa, mira, ahora me piden, ¿qué representa este espacio del Colegio Militar Leoncio Prado, este escenario, ¿no? ¿Qué representa? ¿No? Igual, aquí también tienes que ir descartando, pues, ¿no? Seguramente algunos están pensando en la D, pero no es la D, ¿ah? No, no, no. Mira lo que dice. Una alegoría, habla del colegio militar, ¿ah? El colegio militar representa una alegoría que exalta los sistemas autoritarios de enseñanza militar. Exalta, ¿qué es exaltar? Exaltar es elogiar, alabar. ¿Se alaba el autoritarismo? No, se critica, no se exalta, se critica.
Descartamos la D porque dice exalta. La C será, el colegio militar representa al Perú donde conviven armónicamente individuos de distintas razas. No, pues, en el Perú viven armónicamente individuos de todas las razas. Eso representa, no, en el colegio militar hay mucho racismo. Según lo que leemos en el libro, hay mucho racismo. Entonces, no puede ser que vivan armónicamente individuos de distintas razas, ¿no? Pues esto, el racismo que se ve en el colegio representa el racismo que existe en el Perú, ¿no? La B, un lugar donde el individuo alcanza su desarrollo personal, el individuo se desarrolla personalmente, logra sus metas individuales. No, hay mucha frustración debido pues al ambiente agresivo que reina, donde hay mucho machismo, mucha discriminación racial, donde hay también un ambiente pues de severos castigos, ¿no? No se nota eso del desarrollo personal, ¿no? Un espacio urbano donde aparecen personajes de distintas clases sociales. Eso sí es cierto. El Leoncio Prado representa un espacio urbano, porque esto queda en la ciudad, donde aparecen personajes de distintas clases sociales. Claro, por ejemplo, el poeta, el poeta viene de una familia de clase media alta. Él vive en Miraflores, su padre es empresario, ¿no? Pero hay otro que tiene más plata, más posición. El cadete Arróspide. Él vive en Miraflores, es más pituco incluso que Alberto Fernández. El cadete Arana, él es de clase media. Él vive en Lince, ¿no? Tiene una casa, no digamos, bien construida, pero no tiene dinero, o sea, no es una familia adinerada, ¿no? Es una familia de clase media, ¿no? Ni pobre ni rico, ¿ya? El jaguar. El jaguar sí viene de una clase social baja, vive en una barriada, ¿no? Una barriada en el Callao. No estoy diciendo que el Callao sea una barriada, ¿no? Que vive en una barriada localizada en el Callao. Porque el Callao también tiene sus zonas, ¿no? Exclusivas, ¿sí o no? Claro. Cada distrito tiene, ¿no? Sus zonas, ¿no? Más ficha que otra, ¿no? Como dicen, ¿no? Ya entonces, pero el jaguar viene de una zona urbano marginal, de una barriada, ¿no? De familia pobre, ¿no? Incluso él, pues, por eso se mete a la delincuencia, ¿no? Entonces, si hay alumnos de distintas clases sociales, ¿correcto? Esa es la respuesta. Letra A. ¿Alguien dijo la A? Ah, estaban, no dijeron, ¿ah? Y aparece la idea. Representa, incluso el colegio militar representa a la ciudad de Lima en general, porque en Lima también coinciden varias clases sociales, coinciden todas las razas, diferentes psicologías, ¿no? El colegio militar es como una ciudad de Lima pequeña, ¿no? Bien, 12. ¿Cuál es el tema central de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa? El tema central. A ver, esto fue creo el último tema que vimos, chicos, ¿eh? Es una novela, recuerden, principalmente de crítica, ¿no? Una novela de cuestionamiento político, ¿no? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál es la idea central, dice, de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa? Recuerda que esta novela, por ser de tipo política, ataca un tipo de gobierno, ataca una dictadura que sucedió en el Perú, ¿sí? Ya, ¿cuál es la clave, chicos? Lancen su clave. A ver, ¿dónde está Aarón? Su clave, Aarón. Su clave, Isaac.
Otra vez se salió la clave solita. Ah, ya, pero sí dijeron su clave, ¿no? Ah, ya, Sebastián dijo la D. Sí, era la D, sí salió ahí la clave. Ya, pues, ¿no? Esta novela es una crítica a la dictadura de Odría, que fue una dictadura militar, pues. Fue una dictadura militar muy represora, ¿no? En realidad esta novela tiene dos historias. La historia de Santiago Zavala, que habla de su vida, ¿no? Su vida personal, su fracaso, ¿no? Su frustración, y también se habla de la vida política del Perú. Y ahí se toca el tema de Odría, pues, ¿no? El abuso de los militares, cómo se perseguían a los apristas, a los comunistas, cómo mandaban espías a todas partes, y todos los que cuestionaban al gobierno o se oponían a sus planes, pues eran perseguidos, encarcelados, torturados, ¿no? Entonces, hay una crítica evidente a la dictadura militar de Manuel Odría. Ahí, de hecho, que se habla de la corrupción, pues, ¿no? Claro, en esa época hubo enriquecimiento ilícito, hubo malos manejos, ¿sí o no? Claro, y eso se destapa en este libro, ¿no? Aparte de la represión militar, está también la corrupción, ¿no? De estos grupos de poder que se sentían dueños del Perú, pues, ¿no? En esa época había un pleito entre los empresarios ricos y los militares, que eran dos grupos de poder que se van incluso a enfrentar, ¿no? Que van a conspirar unos contra otros, ¿no? Por tener la supremacía del país, ¿no? Bien, entonces ahí la clave era la D. Ya, listo. Ya chicos, para terminar, para terminar, ya, para terminar, tengo preparado, chicos, una última prueba, ¿ya?